Buenos días, ingeniera Andrea Porras, compañeros y compañeras. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la exposición acerca de los factores que influyen en los efectos en la exposición del ruido. Los ponentes para esta exposición es mi compañera Michelle Enríquez, Yanina Albán y mi persona Paulina Plazas. Componemos del grupo 2. Bueno, el tema, como les estaba diciendo, los factores que influyen en los efectos de la exposición al ruido. Por consiguiente, tenemos una introducción. La exposición al ruido es un peligro para la salud, es reciente y sus efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario, problema médico, ya que más de los ciudadanos vivimos alrededor de lugares ruidosos. Algunos soportan niveles de ruido nocturnos que perturban el sueño. La exposición continua al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, pueden causar problemas médicos como hipertensión, enfermedades cardíacas, como vemos aquí, personas. Por otra parte tenemos el ruido. El ruido puede afectar a la lectura, a la atención, a la resolución de problemas, a la memoria. Las fallas en el desempeño de la actividad laboral pueden producir accidentes. Los ruidos con niveles mayores de 80 decibeles pueden aumentar el comportamiento agresivo. Vamos por acá. Tenemos, además, existe una conexión entre los componentes principales. Tenemos el ruido comunitario y problemas mentales, que es la demanda de tranquilizantes y somníferos para que esto no cause algún tipo de interrupción. El ruido es principal consecuencia social, pérdida de audición. Esta produce incapacidad de entender una conversación en condiciones normales. Lleva un fuerte componente subjetivo. El sonido para algunas personas puede ser considerado un elemento molesto o agradable. Depende de las circunstancias del trabajo o de lo que se está llevando. Entonces, dentro de algunos componentes que afectan la propagación del ruido, tenemos la energía sonora, el tiempo de exposición, la distancia de la fuente sonora, la sensibilidad individual de cada trabajador. Tenemos como objetivo general, tenemos que investigar sobre factores que influyen en los efectos de la exposición al ruido mediante la búsqueda en varias fuentes de internet para obtener un conocimiento sobre proyectos que vayamos a elaborar, así mismo como el ámbito de nuestro trabajo. Dentro de este tenemos objetivos específicos que son 3. Indicar el concepto de efecto de exposición al ruido, determinar los factores que influyen en los efectos de exposición al ruido, explicar cada uno de los factores que influyen en el ruido. Tenemos el primer objetivo por mi compañera Yanina Albán. Siguiendo con la exposición, voy a indicar el concepto del efecto de la exposición del ruido. Los efectos del ruido no se limitan al deterioro auditivo. Esto quiere decir que los ruidos no tienen límite de hacer daño a nuestros oídos. Los mismos pueden provocar otros daños en salud y en la seguridad de las personas. Como mi compañera dijo, en la salud nos puede provocar como enfermedades cardíacas, hipertensiones, problemas auditivos. Ya. Un efecto negativo potencial muy significativo del ruido es en el enmascaramiento de los sonidos de advertencia y en la interferencia con la comunicación. Aumenta también el riesgo de accidentes en el trabajo. Siguiente, por favor. Aquí voy a determinar los factores que influyen en los efectos de la exposición al ruido. El ruido comprende uno de los problemas ambientales que se ha visto. Los factores de la exposición del ruido se han llevado a cabo por medio de varias alternativas. Entre ellas tenemos en el entorno social, en el entorno sanitario, en los entornos residenciales, centros educativos, centros hospitalarios y en todo lo que nos rodea a nosotros. La subjetividad inherente a la molestia provocada por el ruido introduce una gran complejidad en su evaluación.
Los factores de interés que comprenden son energía sonora, tiempo de exposición, sensibilidad individual, las distancias al receptor, la sensibilidad individual a cada trabajador. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos grandes factores ante la exposición al ruido. Como vemos, tenemos la energía sonora. La energía sonora cuenta con cuanta más energía posee un sonido, más molestia provoca, que se mide en el nivel de presión sonora. Un ruido continuo que en el mismo tiempo de exposición transmitiera la misma energía en el que el ruido variable considerado. La energía sonora o energía acústica, la podemos llamar, es la cantidad de energía que transmite las ondas del sonido procedentes de la vibración del objeto que les da origen, que se desplaza por algún medio físico. Ejemplo, tenemos de un medio físico el aire. Las ondas son capaces de propagarse, las ondas de sonido son capaces de propagarse a través de distintos materiales, sean líquidos, sólidos, gaseosos. Sin embargo, son capaces de propagarse en el vacío, a diferencia de las ondas electromagnéticas. Un clave es los truenos más intensos. Hace temblar a los vidrios de las ventanas. No sé si nos hemos dado cuenta cuando hay truenos, las ventanas producen una vibración. Se trata de energía sonora que transmite a los vidrios y se convierte en energía cinética, quiere decir en energía de movimiento. Otro ejemplo tenemos si vamos a un concierto o estamos en casa, prendemos un amplificador o un parlante, nosotros ponemos la mano ahí, se puede notar que la energía sonora se transmite al aire, a nuestra mano, a través de la vibración del volumen. Otro factor tenemos el tiempo de exposición. Es considerado un máximo de 8 horas para 85 decibelios, puesto que cada 3 decibelios son de aumento, el tiempo se reduce a la mitad. Las medidas de prevención no solo deben considerar las horas al día, sino también la cantidad de años en que se mantiene dicha exposición. La exposición diaria al ruido es una medida de la energía de ruido a la que una persona está expuesta durante todo el día. Como ejemplos tenemos las sirenas, alarmas, que estas producen de 90 a 120 decibeles. Otro ejemplo tenemos las discotecas, bares musicales, conciertos, que esos provocan de 85 a 115 decibelios. También tenemos los aparatos personales de música como el MP3, los auriculares, entre otros, que producen de 70 a 100 decibeles. También tenemos la circulación de los automóviles, que producen de 50 a 90 decibelios. También tenemos el ruido en las aulas de clases, que provocan de 70 a 80 decibeles. Las palabras susurradas, habladas, gritadas hacia el oído provoca de 30 a 80 decibeles. A continuación, mi compañera Michelle Enrique. Bueno, buenos días, ingeniera, compañeros. Por favor, pásale a la siguiente diapositiva. ¿Ese no? Bueno. La distancia de la fuente sonora. La identificación de la fuente puede estar vinculada incluso a actividades que no realizan los trabajadores. Si bien es cierto, el monitoreo es por puesto de trabajo, se debe considerar todas las fuentes posibles que afecten al trabajador. La eficacia reductora de los recubrimientos absorbentes se manifiesta únicamente a partir de una cierta distancia de la fuente de ruido, por lo que no son eficaces para proteger a quienes desempeñan su labor en la vecindad. Inmediatamente de la fuente a título meramente orientativo.
En esto quiero decir la distancia de la fuente sonora. Por ejemplo, en nuestra experiencia tenemos que nos dicen que a medida que nos alejamos de un punto de lo que produce una fuente de sonido, la intensidad del sonido llegaría a disminuir. Tenemos la sensibilidad individual de cada trabajador. La sensibilidad se da por medio de la importancia para detectar qué tan susceptible es el trabajador y determinarlo vía el examen médico de ingreso. Muchas empresas no realizan este examen y desconocen la sensibilidad del trabajador, a pesar de que ese es un factor clave al momento de establecer. Por ejemplo, si los decibeles llegarían a ser muy altos, se utilizarían lo que son unos audífonos realmente grandes, lo que son utilizados en las compañías, pero si un ruido es, digamos, por ejemplo, de soldadura, llegaría a ser más bajo, se utilizarían unos tapones que se ubican en la parte del oído y estos de aquí prácticamente son individualmente para cada trabajador. Siguiente. Bájale un poquito más, compañera, no se ve todo. No, no, más chiquito. Más. Ya, en conclusión tenemos la exposición y efecto de la exposición del ruido. Por parte de la población puede considerarse con carácter general. Un riesgo cuya magnitud dependerá de las características de cada caso de estudio. En vínculo de las consecuencias para la salud de las personas provocadas por la exposición al ruido, podemos afirmar que son muy amplias, causando más allá de los daños auditivos. Ahora bien, dichas consecuencias están ligadas a distintos niveles de referencia marcados por los criterios científicos, técnicos y legales, que en cada caso desea de aplicación. Todo esto adquiere mayor interés cuando se trata de grupos de exposición más vulnerables, como niños, embarazadas, enfermos crónicos y ancianos, entre otros tipos de personas más. Siguiente. Eso es todo, ingeniera. Gracias por la atención. Gracias, Inge, por la atención y yo se la voy a pasar el link.